Bien amigos, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Cultura Perú en esta nueva edición, poco ya a puertas de una nueva elección para elegir al nuevo presidente de la República del Perú y también a elegir a nuestros congresistas que nos representarán a la región Moquegua. Solamente me permito darles una recomendación. Esperamos que el voto sea un voto consciente, ya lo hemos trabajado eso durante bastante tiempo, pero ahora la recomendación va hacia el tema de la salubridad. Cuídense, por favor, estamos yendo a una votación, una elección en la cual nos vamos a vincular con varias personas alrededor. Si bien es cierto, se nos dice que hay que guardar 1,5 metros de distancia, pero no se olviden de llevar su propio lapicero, no se olviden de llevar su máscara, su alcohol también. No queremos, por favor, y esto sería muy penoso, que como consecuencia de estas elecciones, de este sufragio, puedan haber mayores contagios, ¿no? Recuerden, el día miércoles de esta semana se ha llegado a un reto muy penoso en el Perú, ¿no? Un récord muy penoso, más de 300 muertes por acción del COVID, así que, por favor, cuidémonos, no seamos parte de las estadísticas que vienen incrementándose cada vez más, ¿no? No es cierto, por si acaso, que quede muy claro, no es cierto que el COVID ya está pasando. Muy por el contrario, hay nuevas tendencias, nuevas olas, y bueno, no debemos vivir asustados, no debemos vivir con miedo, porque también es claro, es muy importante que el miedo disminuye las defensas en nuestro organismo, pero sí debemos tomar las medidas de precaución, ¿correcto? Estemos prevenidos, estemos protegidos y vivamos pues de una manera tranquila, pero con mucha conciencia para cumplir con nuestros objetivos, en este caso de sufragar. Y bueno, ojalá que tengamos pues un buen candidato, un buen candidato elegido, en este caso dos que pasarán a la segunda vuelta, y que elijamos a los mejores representantes para el Congreso de la República. Amigos, en esta oportunidad tenemos una entrevista muy interesante a cargo de un hileño, un joven talento hileño, y que muchos de ustedes lo conocen, y vamos a presentarlo para aquellos que no lo conocen también. Nos referimos a Martín Adriasola. Martín, bienvenido a Cultura Perú. Hola, ¿cómo estás, Milton? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa cultural y acá contento y disponible para cualquier pregunta, para poder absolver cualquier duda, también comentar un poco de la trayectoria, para lo cual no me has invitado. Así que quedo a tu disposición, Milton. Adelante. Muy bien, Martín. Para todos aquellos amigos que aún no te conocen, Martín es hijo de un amigo también personal mío, hijo de un profesor y además historiador hileño. Nos estamos refiriendo a don Edwin Ariasola, al cual mandamos un cordial saludo. Ha escrito algunos libros sobre la historia de Hilo y además sobre el mariscal Domingo Nieto. ¿Ya? Es uno de los pocos historiadores que tiene Hilo. Y bueno, aquí estamos con Martín, su hijo, ¿no? Martín, cuéntales para todos aquellos que aún no te conocen, un poco tus inicios, en qué colegio estudiaste, cuáles son tus estudios de pregrado. Cuéntanos un poquito tu parte académica, tal vez. Bueno, yo, pues, como tú ya has comentado, yo soy de la ciudad de Hilo, ¿no? Yo he estudiado en el colegio Enrique Meix. De ahí yo vengo a estudiar acá en la ciudad de Arequipa, ¿no? Ciudad donde resido ahora, y me formé en la profesión de comunicación social, ¿no? Ahí un poquito eh, nace mi lado, mi incentivo un poco en la carrera también y el estudio a seguir cursos y profesionalización en el tema de la fotografía, ¿no? Es por ello que yo me vinculo con distintos concursos, exposiciones personales que he hecho, exposiciones también grupales, mixtas, ¿no? Distintos concursos que he participado, y ahí yo me vinculo un poco con el tema del arte, ¿no? De la cultura. Empezamos a gestionar un lugar en Arequipa que se llama Tambo de Bronce, un espacio cultural alternativo, el cual me invitan a hacer la exposición de la inauguración, ¿no? Yo a la par estudiaba pues comunicación social, el tema de proyectos de desarrollo sostenible, y entonces vinculo la profesión con la vocación, si se puede decir, ¿no? Con el tema cultural, y empezamos a realizar distintas actividades ya y proyectos posteriores desde ese espacio, ¿no? Desde esa trinchera que se llama Casa Cultural Tambo de Bronce, que existía en Arequipa. Existía, digo, porque ya hace 2 años que el lugar, el espacio físico, lo dejamos, lo cerramos
para emprender otro nuevo proyecto más ambicioso, pero que va por la misma línea, que es la habilitación de espacios dentro de las ciudades para convertirlos en centros culturales. Entonces cerramos esa historia, cerramos ese círculo, se puede decir, y emprendimos lo que fue la creación de la Casa de la Cultura de Arequipa, ¿no? Un proyecto que nos ha demandado 3 años y el cual hemos impulsado acá en la ciudad, pero que también lamentablemente por el tema de la pandemia se ha cerrado y se ha destinado los espacios para oficinas, ¿no? Y eso aprovecho comentar que siempre hay esa visión desde el Estado, ¿no? En menospreciar el tema cultural, el tema artístico, si es que es cierto, estamos en un contexto de pandemia, pero ¿por qué priorizar y decir más importante la cultura que la salud? ¿No? Yo creo que están al mismo nivel. Cuando empezó la pandemia, Milton, muchas personas se vieron pues recluidas y a lo que atinaron fue a la música, al teatro, Así ya es. streaming. El arte y la cultura, yo creo que aparte de sensibilizarnos y humanizarnos un poco más, ataca temas sensibles, psicológicos de nuestra persona. Entonces, si hablamos de salud, igual tenemos que hablar de cultura, pero lamentablemente, y haciendo ahí ¿no? Una, un comentario acerca de este proceso, nuestras autoridades menosprecian mucho el tema cultural y creo que en Hilo no es tampoco la diferencia, ¿no? Así es. Yo he tenido la suerte de mi formación como gestor. Tú justo me preguntaste un poco de tu profesión, ¿no? Yo soy profesión comunicador social, pero estos 10 últimos años yo me he venido profesionalizando, especializando en el tema de la gestión cultural, ¿no? Esto me ha posibilitado, me ha abierto puertas para viajar, como te pasé unos videos también a Colombia, El Salvador, he estado en congresos en Bolivia, ¿no? Hablando del tema cultural. Y acá en Perú también he tenido la oportunidad de viajar por distintas provincias, regiones, por eso me atrevo a decirte que la realidad al interior del país es la misma, el mismo menosprecio a sus artistas locales y también al tema de la promoción y difusión de la cultura. Martín, antes de meternos de manera directa en el tema cultural, que es un tema que, mira, el nombre de mi programa tiene que ver con ello, y que me interesa muchísimo, quiero hacer un pequeño paréntesis y para hacer énfasis en aquel concurso que tú participaste y que ganaste, ¿no? Que fue con CNN, me parece, con respecto a Sí, fotografía. Cuéntanos un sí, poquito de ello, por favor. esto fue uno de los primeros concursos que yo gano y que también me atrevo un poco a salir, ¿no? A salir con esto de la fotografía y sale la oportunidad de participar en el concurso de CNN en español en el 2007. Objetivo 07 se llamaba el concurso, Mm. donde invitaban a fotógrafos profesionales y amateurs a presentar una serie fotográfica documental, ¿no? Yo abordé por ese tiempo la problemática de la refinería de Sauder, ¿no? Bueno, y la fotografía salió pues ganadora dentro de la selección del público. No habían Ujú. distintas categorías y salió dentro de la selección del público. Fue la fotografía que tuvo más votación de distintas partes de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Donde se hizo este concurso. Así que debido a esa preferencia del público en ese tiempo de internet, en ese tiempo de que recién salían las redes sociales, pues tuve la oportunidad de ganar ese concurso. Ese concurso también me abrió puertas para, por Claro. ejemplo, gané otro concurso de CONAM, por ejemplo, también ligado al medio ambiente, Mm. me abrió la posibilidad de, también de redactar en medios especializados que tenían que ver con contaminación medioambiental, que tenían que ver con derechos humanos, acompañando ciertas fotografías, y como te dije, ¿no? Ese tema de la fotografía me vinculó ya al mundo del arte, conocer músicos acá en Claro, Arequipa, conocer claro que gente sí. que hace proyectos, ¿no? Y como yo ya tenía la formación de comunicador social, ahí un poco que se conjugaron ambas cositas y salieron Claro. cosas interesantes. Martín, estamos viendo ahorita la fotografía ganadora. Cuéntanos un poco, ¿qué podemos ver aquí? ¿Cuál es el título de esta foto primero? Con la que Bueno, ganaste. sí, ha sido tanto tiempo que no, ni creo que ni siquiera le puse un nombre así artístico, un nombre conmemorativo, ¿no? Yo Simplemente recuerdo algo de dónde jugarán los niños, me parece, algo por ahí. eso sí, eso le pusieron para el tema de Konam, pero después Mm, la obra misma, la serie misma, no tiene un nombre como tal. O sea, la fotografía mm, que estamos viendo, sí, creo que es donde jugarán los niños,
pero la serie, porque no es solo una, no es una serie fotográfica, Ah, mira, ya. todavía no tiene nombre, no es es una secuencia documental más que todo, porque salgo pues del periodismo, de la comunicación social, no tanto del tema, Claro. salgo de la profesión de las artes, ¿no? Entonces ahí, bueno, un nombre para esa fotografía sí cabe mención dónde jugarán los niños, justamente por esa preocupación de ese entonces de la pérdida de nuestros espacios naturales, ¿no? Ahorita hay otra problemática y otra preocupación mía que es la pérdida de los espacios públicos, ¿no? Los espacios públicos no se usan, no están destinados para el uso de la recreación, del tema lúdico, del arte y la cultura. En ese entonces mi tema y mi preocupación, que hasta ahorita también sigue siendo, es la pérdida de los espacios naturales. Pero yo creo que desde ese entonces hasta ahora hay muchas acciones como esta fotografía, como otras manifestaciones que se han hecho, otras problemáticas que se han abordado en un nivel coyuntural, comunicacional también, y mediático, si se puede decir, se están tomando acciones para contrarrestar el de la depredación de la naturaleza, ¿no? De nuestro espacio natural. Y eso es bueno, ¿no? Desde la toma de conciencia misma hasta nuestras acciones en la casa, ¿no? Se están viendo, de ahí Sauder cambió su sistema, ¿no? Su ¿Mm? sistema ya Así no es. era de... Entonces, yo creo, por eso hago esa aclaración de que se están haciendo cosas muy favorables por el medio ambiente y muchas cosas están partiendo ya no solo desde la empresa privada ni del Estado, sino desde nosotros mismos, ¿no? Desde Desde que hemos tomado ciudadanos. conciencia. Y eso era un poco de la intención de esas fotografías, de esa Claro. secuencia, ¿no? Hacer esa conciencia. Y yo creo que no es solamente una acción mía, sino es una parte de la generación en la cual yo formo parte, ¿no? Que hemos sido formados de casa, que hemos sido formados en el colegio, ¿no? Con Ujú. este cuidado y con este amor a nuestro entorno, ¿no? Entonces eso fue un resultado de todas esas ideas que tenía de formación de mi colegio, de la casa, de mis padres, entonces se vio reflejada en esa serie fotográfica, en esa imagen, ¿no? Martín, siempre a mí me gusta ir a la parte conceptual para luego vincularla con la parte práctica netamente, ¿no? Vamos a hablar de cultura. ¿Qué es cultura? Eduquemos un poco a la población que nos escucha. ¿Cuál es el concepto de cultura? Y eso es importante porque si no, de pronto metemos en cultura muchas cosas que no lo son, ¿no? Y hacemos un Así es, sancochado sí. finalmente ahí, ¿no? Vamos. Sí, sí, muy bien y muy buena tu pregunta. El tema cultura se empieza a esbozar un poco y aterrizar en los conceptos ya contemporáneos desde el 1985, en el primer Foro Mundial de la Cultura, Mundiacult, que se hace en el 85 en México. Ahí se empieza a esbozar lo que venía a ser el concepto un poco que se va a utilizar para el tema cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de cultura, mucha gente erradamente piensa que cultura, uno, son las bellas artes, Ujú. ¿no? Siempre pensamos que, bueno, cultura es mm, el teatro, cultura es el cine, y es más, las bellas artes, el ballet, la sinfónica, ¿no? Eso es arte. Cultura, y es el concepto que maneja UNICEF, no literal como lo voy a decir, sino en concepto, son todas las acciones que desarrolla el ser humano. Cultura es un eje transversal a todas las manifestaciones que hace el ser humano como en su entorno, en su espacio-tiempo. Ya. Entonces, las acciones que se desarrollan en un cementerio, las acciones que se desarrollan en un paradero, en un mercado, también es cultura, ¿no? Muchas veces estas manifestaciones culturales han estado excluidas por un tema lógicamente, pues, de eurocentrismo, ¿no? Un pensamiento eurocentrista, ¿no? Pues, me atrevo a decir, colonialista también, ¿no? Pero que ahora último está tomando bastante auge y bastante reconocimiento, lo que es el tema comunitario, el tema de cultura viva comunitaria, nuestras manifestaciones, nuestras creencias, revalorarlas y también que estén representadas bajo el aparato legal. Entonces, cultura no es solamente, por ejemplo, la frase, la clásica, ¿no? Ven botando una persona a basura en la calle y decimos, esa persona no tiene cultura. Según el concepto que ya hemos hablado, que ya hemos comentado, esa frase, ese concepto estaría mal dicho. Porque todas las personas, por más que tengas o no tengas educación, ¿no? El acto de botar una basura a la calle es falta de educación, no te resta o no te permite a otra persona decir que no tienes cultura, ¿no? Porque tú estás ocupando un espacio-tiempo
¿no? Y estás manifestándote como un ente, como una persona, como un ser humano. Entonces, ese concepto responde más que todo al concepto antropológico de cultura, y es el que se usa ahora, y es el que se está usando, entonces, un poquito, y eso también va por nuestras autoridades, ¿no? Cuando yo quería plantear acá la Casa de la Cultura, de frente, acá vamos a tener un salón de exposición de arte, acá pintura, acá el coro, acá la sinfónica, ¿no? Y no veíamos, por ejemplo, el espacio compartido entre los vecinos, ¿no? Un espacio para los señores o los abuelitos de la tercera edad, ¿no? Por ejemplo, nos olvidamos de los niños, de las niñas en este proceso, un salón infantil de lectura, por ejemplo, y priorizamos el tema de las bellas artes. Entonces, ese es un concepto y muy bueno que has hecho la pregunta, porque acá me imagino que ya con esta explicación mucha gente, si pensaba de una forma, ya va a cambiar el pensamiento para ser un poco más inclusivos. Y vivimos en Perú, en un país 100% cultural, ¿no? Nosotros, es más, en el norte se dice, tú levantas una piedra y encuentras cultura, encuentras manifestación cultural, y así es, eso hay que preservarlo y hay que cuidarlo mucho. Martín, dentro de lo que tú mencionas es muy importante, como tú mismo lo has dicho, el tener el concepto claro, ¿no? Sin embargo, me parece que ahí faltaría una precisión, porque yo entiendo que cultura también es algo que nos lleva a sentirnos orgullosos de ello, uno se debe sentir orgulloso de la cultura, ¿verdad? A la cultura está Definitivamente. vinculado con algo bueno, con algo positivo. Porque si nosotros Claro. nos basamos solamente en lo que tú ya estás mencionando, el concepto, por ejemplo, hoy en día hay mucha delincuencia, ¿no? Y ahorita prácticamente, entre comillas esto, en algunos puntos de Lima, el que te asalten ya podría ser parte de la cultura, o sea, bajo el concepto que estamos planteando. O sea, podemos afinar un poquito ese detalle, Definitivamente. por favor. Permítame afinar Sí, ese detalle para que la gente lo tenga claro también, ¿no? Dale, sí, Martín. definitivamente, pero no tenemos que pensar en la cultura como solo cosas positivas. Hay la cultura del terrorismo, hay la cultura que hemos vivido y que tanto queremos derribar. ¿La cultura de qué? La cultura de la corrupción. Existe esa cultura. Se pueden hablar y hay autores que hablan, por ejemplo, Néstor García Cancini, eh, mexicano, si no me equivoco. Él habla acerca de, por ejemplo, las subculturas que existen, ¿no? Esto se respalda también con otro comunicador para el desarrollo boliviano, Gumucio, que también habla de las subculturas, que existen estas manifestaciones subterráneas, subculturas, pero que también no tiene por qué ser solamente todo bello, hermoso, porque responden a contextos sociales, responden a ciertas realidades que se dan en el espacio-tiempo, que ya hemos hablado, y que tiene también un hito de historia, ¿no? Por ejemplo, las panteras negras en Estados Unidos, que eran también suerte de guerrillas, con un tema político, definitivamente. Eso es una cultura también, ¿no? Lo que tú dices, que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, es una manifestación simbólica y pero presente también de nuestros antepasados, que la tenemos ahora porque nosotros vivimos con esas manifestaciones. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos muy contentos de toda nuestra tradición eh, inmaterial, todo lo que son nuestros cuentos, nuestras tradiciones orales, nuestra medicina amazónica, por ejemplo. De eso nos sentimos muy orgullosos, pero también convivimos con la cultura, por ejemplo, de la corrupción, algo que no tiene para nada por qué estar orgullosos de ello, pero existe, existe. No, no evidenciarlo, no hacerlo los locos o mirar para el otro lado tampoco no es lo correcto, sino tener las dos visiones en la mesa, por así decirlo, y de cantar. Lógicamente vamos a cantar por lo mejor y armonioso que sea para nosotros como comunidad, pero también ver estas problemáticas, porque de estas problemáticas parten proyectos que pueden solucionar el tema, por ejemplo, Perú es uno de los países donde existen más altas tasas de feminicidios. No, no nos podemos sentir orgullosos de eso, ni nos podemos mirar a otro lado. Tenemos que hacer frente a esta realidad y a esta problemática, ¿no? Entonces se puede decir que ahí existe una subcultura, una cultura de violaciones, incluso se ha hablado que hay en Perú. Tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Ok, o sea, cultura en todo caso como un análisis de la realidad, lo que existe, lo que se vive, ¿no? Es parte de nuestra cultura propiamente, ¿no? Y de ahí otro concepto ya más bien son las tradiciones, tal vez, ¿no? Es otro concepto que también, ¿no? Está enmarcado dentro de lo que es cultura, Marca, sí. entendería, ¿no? ¿No? Sí, Pero que también son... es que la palabra cultura es muy general. Da para ver, cuando alguien estamos leyendo un texto y hace referencia a cultura,
tenemos que ser más intuitivos, el autor tiene que calar un poco más hondo, no puede decir un indicador cultura, porque bueno, cultura de la delincuencia hemos hablado cultura, por ejemplo, ¿no? Cultura como manifestación comunitaria, cultura como manifestación de nuestras medicinas ancestrales, cultura como la jerga que tenemos acá, Claro. la misma jerga que hay en México. Por ejemplo, yo veo muchas películas independientes y a veces hablan todo un párrafo, todo un texto en jergas que yo no entiendo. Entiendes, No, ¿verdad? no entiendo, que hay que volver a ver, pero Claro. esa es parte de su cultura, ¿no? Entonces, recapitulando, y lo que dice UNESCO, que es ahorita como la definición que se usa, la cultura es toda la manifestación del ser humano, de las personas, ¿no? Es un concepto, como les digo, antropológico. Muy bien, vamos a hablar un poco del tema artístico y tal vez artístico musical, ¿no? El tema de ahora en pandemia, pues los músicos, bueno, pero no tenemos que circunscribirnos solo a ellos, ¿no? Los actores, los pintores, los escultores, y en fin, ¿no? Todos los artistas en general se han visto pues realmente afectados con todo ello, ¿no? Los escritores, inclusive, ¿no? Incluso la tecnología como que de alguna manera también en algunos sectores, en algunos campos también como que va disminuyendo las posibilidades de acción. Pero de alguna manera también toda crisis tiene como un añadido, una sazón importante, ¿no? Genera la creatividad, toda crisis genera, ¿no? El despertar a nuevas opciones, a cambios. Finalmente, la palabra crisis tiene un significado etimológico muy similar a cambio. Entonces, ¿cómo sientes Eso. tú que ha ocurrido esto, no? ¿Cómo ha ocurrido este cambio en medio de esta crisis? Y complemento lo que tú me estás diciendo, ¿no? Cuando tú me hablas acerca de esta crisis o esta problemática, es cierto, toda problemática trae una alternativa de solución, ¿no? Entonces, es importante analizar desde ese punto todas las alternativas que han existido y que existen ahorita para con la cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, nos agarró a todos desprevenidos, ¿no? Todos en el sector cultural no tenían planes de acción, no tenían alternativas incluso, ¿no? Y yo creo que ha sido un proceso que nos ha llevado hasta ahora a plantearnos incidencia del Estado e incidencia también de las mismas instituciones privadas en muchos casos y también de los mismos artistas, ¿no? Se han generado conformación de redes, se han generado ese trabajo colaborativo que han ayudado al sector a salir adelante. Pero también es cierto que la crisis lo que ha hecho, o la pandemia, ¿no? Es sacar la máscara al sector cultural que estaba por muchos años desatendido, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la pandemia es acelerar, sacar a relucir estas cosas que estaban, pues, muy mal manejados desde el Estado también, ¿no? Desde los mismos artistas, por ejemplo, que hay que hacer ahí un mea culpa, no existe hablando de cultura, no existe una cultura de la formalización en el sector cultural, ¿no? Muchos artistas no firman contratos, muchos artistas no están asociados, muchos artistas no trabajan bajo la ley, ¿no? Entonces, eso lo que ha hecho en la crisis, por ejemplo, es ver que no existía un padrón de gestores culturales ni de trabajadores culturales formalmente inscritos en registros públicos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Yo te cuento una frase que escuché en algún momento y me gustaría que la comentes, ¿no? Dice, el ingreso libre mata la cultura. ¿No? Claro, sí. De alguna manera, toda expresión cultural, pues, requiere recursos, ¿no? Hay que preparar escenografías, hay que preparar temas logísticos, el pago mismo de los propios actores, de los propios, ¿no? Ejecutores de la música. Sin embargo, el ingreso libre, pues, como que, pucha, ¿y de dónde salen los recursos, no? Y como que entró en una determinada época, como que se puso de moda, ¿no? Y de pronto ya los artistas pensaban que todo tenía que ser ingreso libre. Entonces, no sé, coméntame un poco, ¿cómo ves este tema? A ver, ahí hay responsabilidad también del mismo artista, ¿no? En decir en que yo vivo de los aplausos y todo esto, ¿no? Un ratito, Claro. permítame un segundito, un Sí, 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 segundito. sí, sí. Ahora sí, se estaba filtrando por acá el sonido. Ya, ahora bien,
ahí hay dos cosas que hay que tener claro. Y también en las exposiciones o los talleres que hago, utilizo un esquema ahí para explicar. Tenemos la administración de la cultura desde dos frentes. Un frente, que es el estatal, el Estado, tiene derecho, le corresponde la obligación de atender a la comunidad con actividades culturales, con manifestaciones, promocionando el arte y la cultura, ¿no? El Estado, al no tener la capacidad de gestión muchas veces, al no tener esa capacidad de brindar esa posibilidad, quien asume esta responsabilidad es la empresa privada. Entonces, la empresa privada lo que va a hacer es generar un monopolio en el tema de la cultura y también no ver la cultura como un tema social, como un tema de transformación de la sociedad, ¿no? De mejorar los valores, de convivencia, de resolver los conflictos y empoderar a los jóvenes en tema de diálogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una carencia de los servicios públicos para el tema de la cultura, ¿no? Entonces, lo que hace muchas veces es que el artista se vea en la necesidad de ir y de regalar su trabajo, ¿no? De decir ya, pues, y también las municipalidades, en este caso, se han mal acostumbrado, ¿no? En el tema de que te dicen, no hay presupuesto, pero te doy una plaza, te doy esto, ya tú te promocionas tu producto. Entonces, eso está mal, porque hasta cuándo el artista va a seguir viviendo de la promoción. Entonces, cuando tú vas a tocar a un local, por ejemplo, no tengo, pero tú quieres tocar, quieres exhibir tu música, y seamos sinceros, lo hacen por un par de chelas, entonces hay ese cambio. Entonces, tú no vives de cerveza, tú no vives de Claro. comida, tú no vives de aplausos, tú vives de dinero. Entonces, a lo que vamos es que no se está manejando, bueno, ahora último sí, en estos últimos 10 años se está potenciando esto, pero no se ha visto el arte como una industria. Entonces se tiene, y los artistas mismos tienen que cambiar el chip y Ujú. empezar a pensar en su producto musical o en su producto artístico justamente como un modelo de negocio, ¿no? Claro, Entonces, claro que sí. como cualquier otro negocio, tú estás invirtiendo tiempo de ensayos, estás Así es. invirtiendo recursos técnicos, luz, Claro. agua, un espacio donde vives, teléfono para coordinar, internet para aprender. Entonces, tú tienes una inversión que tiene que ser reconocida, ¿no? Entonces, lo que tú dices es muy cierto, pero ahí hay que hacer un mea culpa justamente para el tema de los artistas, ¿no? Que mucho Mm. tiempo ellos también han regalado su arte y también desde los mismos municipios y el Estado, como te digo, no tiene esa capacidad porque ellos hacen, y yo, o sea, si hay en Hilo hay un área de cultura, acá en Arequipa hay una sugerencia de cultura, en todas las municipalidades tienen un área de cultura, Ujú. pero yo no entiendo, ellos piden, mediante su POEI, piden un presupuesto, y ese presupuesto nunca yo he visto que diga honorarios de artistas. No Así sé si la es. ley no lo permita, no sé Mm. si no se pueda, no sabría decirte por qué no se pone honorarios de artistas. Se, se presupuesta todo. Agua, se presupuesta cuando haces un evento, ¿no? Claro. Agua, escenografía, Papel. papel, equipos, Claro. grupo electrógeno, pero nunca he visto que se presupueste honorarios de artistas, porque también está esa idea de que, no, el artista como le pongo el escenario, lo pongo bonito, ellos van a venir. Pero eso es un Claro. arma de doble filo, porque tú vas a tener tal vez una propuesta artística de baja calidad, ¿no? Entonces eso tal vez no es lo que queremos. Pero sí, es lo que tú tienes mucha razón en este tema, ¿no? Que muchas veces se ha visto que el arte, la cultura tiene que ser gratis. Y eso es lo otro, ya no hablando desde el propio artista, hay que hablar ahora desde el público consumidor. Ujú. Nosotros no estamos, y en Hilo yo he tenido la oportunidad de ver, o sea, en Hilo es más aún, porque no estamos formados en eso de que hay que pagar para, bueno, lo único que se paga, creo, para consumir cultura, arte en Hilo ha sido el cine, ¿no? Mm. Porque es lo único que, porque ya es un modelo de negocio, te das cuenta, es un mall que viene, pone un cine, ahí sí tengo que pagar. Pero si Claro. vamos a hacer teatro, ya yo no tengo el concepto de teatro callejero, el teatro en el anfiteatro, el teatro en el malecón, y eso tiene que ser gratis. Pero, por ejemplo, si yo monto un teatro, tengo que invertir en butacas, todo eso, ahí sí yo creo que la gente entiende, ¿no? Es que estamos un poco desligados, una vez más, repito, del manejo empresarial que puede ser Así es. la industria, ¿no? Entonces, eso es importante.
Y creo que es importante pues conversarlo para que las autoridades y la gente en general pueda ir tomando conciencia de ese tema, ¿no? Martín, cuéntanos un poquito más. ¿Qué hace Tambo de Bronce? Cuéntanos un poco sus actividades que ha venido haciendo en los últimos tiempos. Bueno, Tambo de Bronce empezó como una casa cultural, ¿no? Empezamos alquilando un espacio justamente por la necesidad de tener un espacio para manifestar nuestro arte, nuestra fotografía, la música, el canto, la poesía, ¿no? El proyecto tomó revuelo, ¿no? Porque empezamos haciendo esto en un espacio de 50 por 50 metros, ¿no? En un lugar tradicional, en el tambo de bronce de Arequipa. En Arequipa, en el puente Bolognesi, existe tradicionalmente los tambos, que son lugares de posada, ¿no? Entre el comercio que se hacía, estos lugares están a 2 cuadras de la plaza y son unas construcciones bien particulares porque almacenan, ¿no? Cuidan los alimentos, también tiene zonas para las caballerías en ese tiempo, o sea, son puertas grandes donde tú estabas montado en el caballo, lugares donde había heno, descansaba la gente, para que llegaba de viaje para comercializar al día siguiente en la plaza de armas los productos. Entonces, con el paso del tiempo, estos espacios se volvieron de las personas, ¿no? Ya se volvió ya no tanto un tambo, que era un lugar de descanso, de reposo, sino ya un espacio de que la misma gente convivía. En estos lugares, arriba, en el puente Bolognesi, tú tienes restaurantes y tiendas de música, instrumentos de guitarra. Pero abajo viven las familias y muchos de las mamás, de los padres de familia, suben a sus comercios y dejan en estos tambos a sus hijos. Ah, Entonces mira. ahí vimos una oportunidad de acercar el arte a los niños, ¿no? Ese fue uno de los primeros proyectos, más o menos para entenderle la evolución. Primero alquilamos el lugar para nosotros, pero al ver la potencial del entorno, ¿no? Y las problemáticas también que habían en el entorno, por ejemplo, la problemática que los niños se quedaban solos desde tempranas horas, que los niños no tenían alternativas más que su televisión y el internet, ¿no? Entonces ahí tú ves en esas problemáticas alternativas de solución con justamente acciones artísticas. Por eso empezamos a implementar lo que fue, por ejemplo, cuentacuentos, talleres, ¿no? Música en vivo, ¿no? También una ensamble de batucada, y de ahí todo lo que se hacía en ese espacio, como tuvo revuelo, como tuvo buena acogida, nos invitaban distintas organizaciones, municipios, a exponer nuestra actividad cultural en el espacio público. De ahí emprendimos ese proyecto de ocupar el espacio público para el arte y la cultura. Entonces, el proyecto que ahí caló y que aterrizó fueron las ferias itinerantes. Así como tenemos ferias, pues, ¿no? De las plazas, del mercado, teníamos ferias artísticas, donde tú ibas a comprar eh, utensilios de arte, con serigrafía, maceteros hechos por un artesano, y tenías también tú una agenda cultural, como talleres, cuentacuentos, todo lo que hacíamos en el espacio, pero al espacio público ya, Claro. conciertos. Y después de que ya tuvimos 5 años de trabajo, empezamos a comentar nuestra experiencia, ¿no? Ya empezamos a viajar a distintos congresos, como te comenté, a distintas ciudades al interior de París, del país, por ejemplo, Lima, el norte, hemos estado en Trujillo, hemos estado en Chimbote, hemos estado en Huaraz, Cajamarca, hemos estado en Cusco, Puno, ¿no? Entonces, ahí comentando nuestra experiencia, transmitiendo, ¿no? Y no solamente a gente emprendedora como nosotros, sino también a autoridades que por muchas veces pensaron que esto era un chiste, era un pasatiempo, era una pérdida de tiempo, un hobby, ¿no? Como nosotros le llamamos, pero nosotros cambiamos el chip, o sea, este hobby es nuestro trabajo y nosotros queremos vivir de esto. Y ahí fue donde también tuvimos otro quiebre, porque empezamos a vincularnos en lo que fueron las políticas culturales. Pasamos de ser activistas, una persona activa, motivada por hacer acciones, a generar procesos, ¿no? Ahí yo ya me había profesionalizado en el tema de gestión cultural y había entendido que es que tú no trabajas las bases, los cimientos, esto puede de la noche a la mañana desaparecer. Entonces desde ahí empezamos a emprender lo que era el impulso de las políticas culturales. Perú, nuestro país, ya tiene
el año pasado se lanzó la Política Nacional de Cultura en el mes de agosto, que va hasta al 2030. Al 2030 se van a medir los indicadores de impacto para ver si las problemáticas que están en este documento de la Política Nacional de Cultura se han logrado solucionar o se han logrado un avance, ¿no? Entonces, este es un poquito lo que te he comentado, ¿no? Como desde una acción que te motiva, puedes generar un cambio, puedes vincularte en muchos procesos ciudadanos, ¿no? E incluso como lo que estamos haciendo ahora, impulsar desde APOC, que es la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, el tema de políticas culturales para nuestra región y también para todo el país, ¿no? Esto que tú mencionas me parece muy importante porque solo gracias a tener una visión muy amplia y muy clara de las cosas es que puedes pasar de que sea un hobby a algo que sea mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Y que se pueda Así hacer es. escuela y que se pueda institucionalizar incluso, ¿no? Algunas formas, unas políticas, como tú mismo lo mencionas, ¿no? En Sí, ese sentido importante. te pregunto, el Estado ya está, tú lo mencionas, ya está de alguna manera enfocándose en el tema a través del Ministerio de Cultura, ¿no? Y ha lanzado unos proyectos para incentivar algunos económicamente, ¿no? La presentación de proyectos culturales. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, y esto es bueno que lo menciones también porque mucha gente, y más que todo en provincias, en distritos, no lo conocen, ¿no? Que son los estímulos, los fondos concursales para la cultura, los estímulos para la cultura. Al existir una política nacional, los estados, ¿no? ¿Qué es una política? Una normativa, una resolución, ¿no? En los cuales tú generas acciones para contrarrestar la problemática del sector. Una de esas problemáticas era la inexistencia de fondos concursables, la inexistencia de fomento para la cultura. O sea, esto no es algo nuevo, no es algo Claro. que a nuestra ministerio se le haya ocurrido. No, sino que todos los países que tienen un ministerio de cultura y tienen una política de cultura tienen dentro de esas políticas acciones para mitigar o para fomentar la creación cultural. Pero ustedes miran, ¿por qué no? ¿Por qué el Estado tiene que pagar al artista o tiene que promover esto? Porque tú mismo lo has dicho, la cultura es algo simbólico que a nosotros nos enorgullece y también es algo caro. Hacer una película, por ejemplo, en Perú es carísimo, una película estaríamos en desleal competencia, en desigual competencia, por ejemplo, con grandes industrias del cine, ¿no? Acá nomás al costadito, Brasil, acá nomás Argentina, Chile. Argentina. Ujú. ¿Pero por qué? Porque estos estados también promocionan y fomentan. Yo cuando, bueno, antes incluso que existe el Ministerio de Cultura, cuando existía el INC, bueno, a mí siempre me ha gustado ver películas independientes. Y yo veía muchas películas brasileras que decía, adelante salía su logo, el primer logo, Ministerio de Cultura. El Mm. segundo logo, Petrobras, Petrobrasil. O sea, son Wow. instituciones del Estado que fomentan, que tienen esa política de fomentar el cine. ¿Para qué? Pues el cine brasilero está al nivel, uno de los mejores sudamericanos, ¿no? Porque es caro. Entonces, si el Estado no fomenta, pues muere este arte, muere esta manifestación cultural. Entonces, una de las políticas del Estado es fomentar la creación cultural. Por eso existen desde 2018 los fondos concursables para la cultura, que son fondos en distintas líneas, por ejemplo, creación cinematográfica, promoción de libro, audiovisuales, artes escénicas, entre otras, son como 36 líneas, hay que revisar eso, teníamos Ujú. para todo un capítulo de tu entrevista hablar solamente de eso, pero que se encuentran alojados en las plataformas del Ministerio de Cultura. Estos fondos se reparten al año para que uno pueda postular, pueda concursar. Las bases también se cuelgan ahí en la plataforma del ministerio y son bien amplias. Cualquier trabajador cultural, empresa cultural, persona natural mayor de 18 años que viva, resida en el país. Entonces es algo abierto para todas y para todos. Solamente tú tienes que, hay ciertos tips, hay ciertas formas de llenar, ¿no? Que también nosotros asesoramos y brindamos la capacitación en eso, porque una de las problemáticas es que el artista es artista, pues el artista quiere pintar, el artista quiere actuar, el artista Claro. quiere cantar, tocar su instrumento, pero tú le dices, arma un presupuesto, escríbeme un objetivo, muéstrame tu proyecto, te dicen todo, porque todo lo tienen en la cabeza,
pero justamente lo que se les complica es aterrizar estas ideas en un documento. Mm. Entonces, nosotros hemos visto por eso la necesidad de hacer talleres, hacer formación y capacitación en este campo, ¿no? El que el artista un poco cambie su chip y se vuelva un poco administrador o gestor de su propio proyecto, para aprovechar las distintas oportunidades, ¿no? Así Claro. como hay estos fondos concursables que saca el Estado peruano, existen los fondos iberoamericanos, ¿no? Ibermúsicas, Ibercultura Viva, Iberescenas, que fomenta, por ejemplo, el viaje de elencos de teatro hacia otros países socios de Iberescenas. Y así como Mm. esto, en estos últimos años, el arte y la cultura ha tomado una visibilización muy importante como factor de desarrollo en nuestra sociedad. Entonces existen más fomentos, existen más oportunidades. O sea, la idea es que el artista pueda tomar un vuelo un poquito más alto, si se quiere, y ya no solamente ser actor o ser ejecutor de su arte, sino además desarrollar proyectos artísticos, proyectos musicales, proyectos escénicos, ¿no? Y para Claro, eso va sí. el taller. Justo estamos proyectando aquí el afiche del taller que ustedes están promocionando. Cuéntanos un poco de eso y aprovecha para invitar a la gente a que pueda inscribirse en esto, ¿no? Claro, sí, el taller lo empezamos ahora el día lunes. Todavía tienen tiempo para inscribirse los que estén interesados. En este taller vamos a abordar las distintas formas de cómo tú puedes redactar tu proyecto y cómo este proyecto, cuando ya lo tienes redactado, la idea es que salgas del taller con tu proyecto para que después tú puedas inscribirlo y puedas postular a estos fondos que deben de lanzarse ahora a mediados de abril. ¿No? En este taller lo que también pretendemos es asesorar en el proceso. Y eso Mm. responde justamente a una problemática, que es la profesionalización del sector, ¿no? En este caso estoy dando el taller, como el que es lo que estás compartiendo, que es el taller de formulación de proyectos, ¿no? Culturales para la postulación a los fondos concursables. También tenemos proyectos perdón, capacitaciones como son fuentes de financiamiento para proyectos culturales, management para músicos y emprendimientos musicales, formalización de empresas o emprendimientos culturales, ¿no? Tenemos una serie de propuestas para grupos también y de manera personal a los que quieran aprender más sobre este tema, ¿no? Como les digo, muchas veces y ahora ya está en Perú, por lo menos en los últimos 10 años, es que se ha potenciado lo que es la formalización y la profesionalización del sector cultural, ¿no? Existe la misma carrera de gestión cultural en la Universidad de Piura y ahora se está viendo una sede en Lima. Existen siquiera 2 diplomados en gestión cultural, ¿no? Y también másters en gestión cultural. Y bueno, afuera existe la carrera, por ejemplo, ya hace muchos años en España, que es pionera, ¿no? La gestión cultural como carrera, ¿no? Chile, México. Entonces, estos 10 últimos años se ha potenciado el tema de la profesionalización, pero en un territorio, en un sector latinoamericano y peruano, donde hay desigualdades, ¿no? Entonces, porque hay gente que, bueno, accede, tiene poder adquisitivo y puede pagarse una carrera, pero hay gente que no. Entonces, nosotros, como hemos tenido la oportunidad de profesionalizarnos, de seguir, creemos también la necesidad de compartir, ¿no? Ujú. Compartir esas experiencias, compartir estas oportunidades que hemos tenido de informarnos en gestión cultural en el exterior y acá también en el Perú, desde la formalidad de una escuela y también desde la práctica, ¿no? De campo, más de 12 años de experiencia, es que nosotros abrimos esos talleres para acercar el conocimiento a las personas, a la gente que quiere aprender, ¿no? Por ejemplo, hablando de esas desigualdades, seguir un diplomado en gestión cultural, tú tienes que tener un bachiller. Y hay mucha Sí. gente que trabaja en cultura en pueblos tradicionales que no ha tenido la oportunidad de seguir una formación universitaria. Entonces, Claro. ahí es donde nosotros queremos apoyar, ¿no? Entonces, hacemos esos talleres. También, y bueno, aprovechando la oportunidad a todos los amigos que tengan estas características o que quieran aprender más, contáctenme con toda confianza, ¿no? Si es en el marco del taller bacán, si quieren hacer un solo taller para solo ustedes, sus amigos, compañeros, encantado yo en poder asesorarlos y compartir básicamente mis experiencias, compartir todo este tiempo que vengo trabajando en el tema cultural, ¿no?
Yo me permito comentar también, porque conozco un poco de la escuela Carlos Bacaflor, por ejemplo, que está en un Ajá. proceso, entiendo, de elevar su nivel, ¿no? Para tener un nivel universitario, inclusive, ¿no? Para que las personas que egresan de allí puedan tener una licenciatura, ¿no? Pasar por un bachillerato, una licenciatura, lo cual me parece realmente importante, ¿no? Hay que darle el nivel que corresponde a los artistas realmente. Martín, vamos llegando ya a la finalización de esta entrevista. De verdad, muchas gracias por tu participación. A los amigos que nos ven, ya saben que hay un taller que se viene para este lunes. Todavía tienen tiempo para inscribirse. Ahí están los números también para que puedan hacer las consultas en las inscripciones. Y yo quiero pedirte tus últimas palabras de despedida de este programa, de esta entrevista, pero no sin antes pedirte que pudiéramos hacer una entrevista posterior para tocar diferentes temas, ¿no? Ya sabemos que la cultura es tan amplia, así que creo que hay para mucho más. Pero estas últimas palabras me gustaría pedirte que le des un mensaje a aquella familia, a las familias en general, que nos están viendo ahora, cómo podemos cultivar el arte, la cultura en términos generales en casa, ¿no? Creo que es el punto de partida ahí y me gustaría que con eso te despidas también. Adelante, Martín. Sí, Milton, primero yendo directo a esa sugerencia que se pueda tener, ¿no? Por mucho tiempo, cuando tú le hablas a un padre o tú como hijo le dices a tu papá, quiero ser artista, quiero estudiar música, no, ¿no? Entonces, primero eso, romper esa tara, acercar el arte a nuestro día a día. ¿No? Quitar un poco el hábito de la televisión, incentivar más el tema de la lectura. Bueno, ahora por temas del COVID hay que cuidarnos mucho, pero cuando esto llegue a salir adelante, por ejemplo, disfrutar de los espacios verdes, disfrutar de las áreas naturales, ¿no? Hacer un poco de conversación entre familia, ¿no? No solamente dejar a los hijos con el celular, con el tema de la televisión. Esto empodera mucho el tema de nuestra convivencia en la comunidad. Y no tener miedo por un segundo, porque esto es un pensamiento antiguo. Ahorita muchos artistas, mucha gente de cultura vive bien de su arte, ¿no? Tenemos que ver eso, potenciar eso también en la casa. Y lo otro que es importante y que está muy estudiado es que el arte nos sensibiliza, el arte y la cultura nos vuelven mejores personas. Entonces, esto también, ¿qué familia, quién no va a querer cultivar esto en el hogar? ¿No? Entonces, tener siempre a la mano un libro, incentivar la lectura, incentivar la música, ¿no? Incentivar el debate también, porque como estamos hablando, el arte no es solamente las bellas artes, sino también es la discusión, llegar a solucionar conflictos con el diálogo, ¿no? Entre otras muchas manifestaciones. Entonces, abrirle un poco la puerta y sacar esas taras que tenemos, ¿no? De que, bueno, que vienen de hace mucho tiempo, en que el arte es un hobby y no puede ser una herramienta de trabajo. Ahorita muchas personas están trabajando en temas de videojuegos, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto genera el tema de videojuegos? Claro. Las aplicaciones, generar aplicaciones, ¿no? Trabajar en el tema de editorial, el cine. ¿Cuánto dinero puede generar? Entonces, no pensar que los únicos trabajos o modos de vivir oficiales son los que se han venido dando en estos últimos años y con los cuales nosotros como padres hemos crecido, sino al contrario. Y ahora con esto de la pandemia se está vislumbrando más el trabajo creativo mediante las redes sociales. Entonces, darle alas a sus hijos y abrir las puertas del arte a nuestras casas. Entonces, nada, Milton, yo agradezco tu invitación, agradezco también la oportunidad que me hace estar acá y agradezco a ti como persona de tener este programa, que más hacen falta muchos más de estos, ¿no? Si hay uno, pueden haber 10 que hayan más, así como las casas culturales que yo decía que si hay uno, que hayan más, porque estos son polos de desarrollo y también, una vez más, el diálogo, intercambiar experiencias y saberes nos conducen como una buena cultura, como una buena humanidad, ¿no? Entonces, adelante con esto y gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias Martín por tus palabras también. Y ahora, bueno, como ya reitero, la idea de poder más adelante poder tener una nueva entrevista sobre un tema específico también. Gracias Claro y que hasta la sí, podemos próxima. hablar de mucho. Podemos hablar de Así, muchos temas, así que yo incluso te voy a proponer algunos de financiamiento cultural, claro. formalización cultural, ir más técnicos también para que los chicos, chicas que nos escuchen y quieran aprender, se conecten y acá darles como unos tips también en estas entrevistas y aportar al Excelente, sector. excelente. Ya sabes Bacán. que Cultura Perú está a disposición de la cultura precisamente, así que podemos hacer un buen engranaje ahí. Martín, muchas Muchas gracias. Nos vemos gracias. en una próxima oportunidad. Permiso.
Nosotros, Muchas amigos, gracias. continuamos ahora con nuestra entrevista. Ahora tenemos nuestra secuencia titulada La pandemia no puede con la música. Adelante, profesor Ricardo Maita. La pandemia no puede con la música. El momento en que Beethoven tuvo la gran fortuna de conocer a Mozart, pero parece que su destino no iba a ser muy favorable, que siempre iban a existir situaciones que lo iban a confrontar, ¿no? con su vocación. Y justamente en ese momento que para un joven compositor debió ser algo motivo de felicidad conocer a un genio como Mozart, en ese tiempo su madre enferma y tiene que regresar de Viena a su ciudad natal, que era Bonn, para hacerse cargo de sus hermanos menores y también de un padre que había sido un personaje muy negativo, aparentemente, para el niño Beethoven, ya que lo sacaba de la cama a practicar a medianoche y hasta la madrugada y le dio un trato muy inhumano. Y sin embargo, bueno, Beethoven tuvo que hacerse cargo también de su padre, o sea, tuvo que ponerse sobre sus espaldas la responsabilidad familiar, pero siempre vinculado a la música. Ahora, se dice que entre 1793 a 1800 se podría mencionar que fue el periodo en que Beethoven fue relativamente feliz. Si nosotros vemos los retratos de Beethoven, no aparece sonriendo. No hay ningún retrato de Beethoven donde uno lo vea con un rostro de felicidad, ¿no? O que exprese, ¿no? una alegría. Siempre lo vamos a ver con una mirada muy concentrada, muy seria, ¿no? Un rostro adusto, incluso hasta algunos dirían en esa época hasta demoníaco, ¿no? Por los cabellos desordenados y la mirada tan penetrante que se dice poseía Beethoven. Esta es una época en que Beethoven escribe su primera composición musical inspirada en una mujer. Esto ocurre en 1797 y es una canción o un Lied, que en alemán se traduce como canción, pero es una canción culta, una canción que recoge versos poéticos y a esos versos poéticos Beethoven le pone música. Y se tituló Adelaide. Es un Lied, una canción, donde él se refiere a la mujer, pero ahí surge la pregunta si Adelaide representa a una mujer real, o sea, una mujer de carne y hueso. Probablemente sí, o probablemente no. Y este es un punto interesante porque se enmarca dentro de lo misterioso que significa la vida de Beethoven. Su vida es una combinación de hechos así entre la realidad y el misterio. Entonces, probablemente, conociendo el espíritu idealista y romántico de Beethoven, algunas veces pudo haber estado dedicada a sus obras expresamente a una mujer, como lo atestiguan algunas partituras, pero también en algunos instantes parece ser que se inspiraba en el ideal femenino o en lo femenino. Entonces, a través de un nombre de mujer o a través de una imagen femenina, él podía inspirarse y traducir esa belleza en sonidos. Entonces, ahora, este espíritu beethoveniano no lo eximió, pues, de que en algún momento se haya enamorado, de verdad. O sea, y de hecho alguien dijo que Beethoven siempre tenía entre manos un asunto amoroso, ¿no? O sea, siempre estaba buscando a la futura señora Beethoven, pero lamentablemente nunca la encontró. Y una de sus alumnas
se acercó y muy agudamente le dijo alguna vez a Beethoven: Ludwig, de más está que busques a tu esposa, a tu mujer en la tierra. Esa mujer no existe para ti. La única mujer que tú puedes aspirar está en el mundo de arriba, en los ideales. Bueno, pues resulta que Beethoven pues nunca tuvo la felicidad matrimonial, no la conoció. Bueno, no vamos a entrar en más detalles en ese aspecto porque nos estaríamos desviando un poco de ese tema. En otro momento lo haremos. De hecho, hay películas que se enfocan en ese punto, ¿no? Como la película La Amada Inmortal, que hace ya algunos años se filmó. Ahora, un punto importante en la vida de Beethoven es su desprendimiento material. Dicen que alguna vez fue invitado para dar un concierto a favor de los soldados damnificados en una batalla, y los organizadores de esa actividad benéfica fueron a su casa a entregarle una parte de ese dinero, ¿no? Por haber colaborado en ese concierto. Y Beethoven lo devolvió así molesto, diciendo de que él nunca iba a tomar dinero de los que han sufrido o de los que han tenido una desgracia. Estos sucesos, o este suceso, no es el único que ocurre, dice, en la vida de Beethoven, sino que en varias ocasiones se ha repetido. En otra ocasión se dice también que visitó la casa de un músico, de un colega que estaba empobrecido totalmente, y él fue y se quitó o sacó todo el dinero que tenía en ese momento en su bolsillo y se lo dio totalmente a este colega, a este músico. Entonces, ese tipo de comportamientos son característicos y predecibles en compositores como él, ¿no? Que eran muy impetuosos, de decisiones a veces tajantes o radicales en algún momento, pero que reflejan también ese espíritu categórico, ¿no? De hacer las cosas correctas y mantenerse firme en ellas. ¿Y eso de dónde viene? Viene no solamente por una cuestión, digamos, de temperamento que tenía él, sino por una formación. Entonces, Beethoven tuvo sus maestros. No maestros, digamos así, que estuvieron con él de manera presencial, pero él se abocó a una lectura muy asidua de Platón, leyó la República de Platón, leyó a Plutarco, estudió a Kant, con el que él, al parecer, encontró una gran empatía con la filosofía de Kant, ¿no? Con los principios de una moral categórica. Él, parafraseando a Kant, diría, ¿no? Que la humanidad lo único que necesita es Dios, ¿no? Un rey y una ley para los pueblos. Nada más. No se necesita más. Dios, un rey que legisle y el pueblo. Entonces, también se dice que leyó filosofía oriental, que leyó los Upanishads. Entonces, eso le dio una riqueza de concepto, de ideas, que lo fue reflejando en su música. Por eso es que en este espacio nosotros hemos querido empezar justamente con la vida de Beethoven, porque estamos en una época difícil. Estamos en una época en que si hay una virtud que nosotros necesitamos desarrollar en nosotros y en nuestros familiares, y en general, en toda la sociedad, es la fortaleza interior y la esperanza de que todo esto va a pasar. Y esos conceptos son intrínsecos en la música de Beethoven. Beethoven no escribe obras para cantarle al café, para cantarle a, qué sé yo, a lo rico que es una comida, no le canta a las cosas domésticas o cotidianas. Él escribe para despertar un sentimiento heroico, una actitud de osadía ante la adversidad. Y no solamente se queda en eso, sino que lo que él busca es que a través de esa obra
pueda llegarse a la victoria final. Y eso lo refleja su sinfonía más conocida, probablemente, o la sinfonía más conocida a nivel mundial, no solo la sinfonía de Beethoven, sino de todas las sinfonías, que es la Quinta Sinfonía, o la Sinfonía número 5 de Beethoven, que es la famosa sinfonía que empieza con el motivo sol, 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 mi bemol, y que ustedes pueden reconocer fácilmente, ¿no? El pa, 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 pam, parararán. Ya. Esos 4 sonidos utilizó Beethoven para escribir todo un movimiento en su sinfonía. Entonces, ahí algunos autores han querido ver o le han dado un contenido, una idea, que es el destino es así como toca la puerta. O sea, pam, 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 es como que el destino te está anunciando un desafío, una situación oscura, misteriosa, difícil, pero que al final de la obra va a terminar luminosa, radiante y de una victoria espiritual, ¿no? Gloriosa. Y eso es lo que se va a escuchar en el 4º movimiento de esta sinfonía. Entonces, con la Quinta Sinfonía de Beethoven encontramos al Beethoven ya revolucionario, de espíritu romántico, plenamente, ¿no? Va a ser el compositor que va a tratar de dignificar el concepto de artista, no como un empleado de los nobles, sino como un rey que se atreve a hablar de igual a igual con los príncipes, con los reyes de la época, ¿no? De hecho, alguna vez dijo Beethoven, podrán existir muchos reyes, pero solamente existe un Beethoven. Es ahí entonces donde... Y para finalizar este pequeño espacio, solamente decir que él escribió un testamento a la edad temprana de 28 años, porque se le cruzó la idea del suicidio ante probablemente la enfermedad, ¿no? Que ya poco a poco se iba a ir desarrollando en su persona. Su sordera fue gradual, fue aumentando poco a poco, la incomprensión del entorno, y escribe un testamento que se llama el Testamento de Heiligenstadt. Y en ese testamento hay una parte que dice un mensaje dirigido a los padres de familia, y dice más o menos así, ¿no? Lo único que puedo recomendarles a los padres es que eduquen a sus hijos en lo moral. Solo lo moral los podrá sostener. Lo digo por experiencia propia. Más allá de la riqueza, más allá de cualquier otra cosa, solo la moral. Y esa sería la enseñanza de esta secuencia, que es la moral, es lo más fuerte, es lo más poderoso que el ser humano puede despertar en su alma para hacer frente a cualquier situación o adversidad del entorno. Yo sé que ahora tenemos cuidado con los espacios físicos, tenemos cuidado en las comidas que estamos ingiriendo, nos preocupa mucho de pronto terapias así que van enfocadas a la salud física, pero yo les digo por experiencia vivencial propia, lo puedo ver en mucha gente, que se cuida, pero que tiene un gran vacío interior, o sea, que tiene un gran miedo a la vida, un gran miedo a la muerte, tiene miedo a la enfermedad, pero también miedo a mostrar sus sentimientos, a mostrar sus ideas. Y eso también es una fragilidad, y esas fragilidades, quieras o no, se reflejan también en lo físico. Entonces, quieren ser un poco más fuertes, quieren desarrollar un sentimiento más firme, más estable, pues yo les recomiendo, como una medicina para el alma también, la música de Beethoven. Escuchen sus sinfonías, escuchen sus conciertos y tengan la disposición de querer entrar en armonía con lo que Beethoven quiere decir en esas obras. No lo escribió porque tenía tiempo de sobra, él lo tenía muy claro. La música genera una mímesis en el alma del ser humano. De tanto exponerse a sonidos y acordes heroicos, categóricos, viriles, eso
se transmite vibratoriamente al alma y eso genera una respuesta también de esa naturaleza en el ser humano. Y yo les aseguro que eso no cuesta, no va a tener que ir a una farmacia, solamente necesita colocar su música, que ahora es tan fácil de encontrarla en internet, y escúchela. Y con todo lo que hemos querido decirles de Beethoven en esta pequeña secuencia, trate de ponerse en consonancia con esas armonías. Entonces, la pandemia, como decíamos, que es el título de esta secuencia, no puede con la música, si es que nosotros sabemos escucharla y sabemos elegir qué música es la que necesitamos. Y esa música es, esta noche, la música de Beethoven. ¿Cómo termina su vida? ¿Qué obra magistral nos deja como regalo a la humanidad? ¿Cuáles son sus ideas más sublimes en relación a la vida, al destino? Eso lo veremos en el siguiente sábado, en esta secuencia de La pandemia no puede con la música. La pandemia no puede con la música. Me cansé de hablar bajito y del político coimero que vive de espalda al pueblo y solo piensa en robar. Me cansé de tanto lobo disfrazado de cordero que promete mar y cielo y solo piensa en hurtar. Me pregunto a dónde iremos a parar con esta gente tan corrupta que hizo de la trampa un estilo de gobernar. Y les digo, no me engañarás, no me quitarás, no me robarás la esperanza que aún habita en mí. No me engañarás, no me quitarás, no me robarás la esperanza. Mi voto no es por ti. No me engañarás, no me quitarás la fe en mi país. Pero tengo la confianza de que algún día todo cambiará. Espero estar con vida y ver a mi Perú en libertad. Y les digo, no me florearás, no me toquearás, no me alcanzarán tus mentiras. Mi voto no es por ti. Guárdate tus falsas promesas que ya nadie les cree. No me florearás, no me toquearás, no me alcanzarán tus mentiras. Mi voto no es por ti. Conciencia peruano, conciencia mi hermano, para sentirnos libres otra vez. ¡Vamos ahí! ¿Cómo? Repítalo otra vez.
Bien, amigos, nos encontramos ahora con nuestra siguiente entrevista, en la cual vamos a tocar un tema muy interesante, recomendaciones para obtener un voto responsable. Para ello hemos invitado a alguien que es un amigo personal, él además es economista de profesión y es un estadista de primera línea. Vamos a recibir entonces a Julio Faylock. Adelante, Julio, tu primer saludo para todos aquellos que nos ven el día de hoy. Buenas noches con todos y todos, buenas noches Milton. De veras es un gusto poder conversar contigo después de bastante tiempo, ahora que estamos en momentos tan críticos, ¿no? Nada, a tu disposición, Milton. Bien, Julio, estamos en un momento pues difícil para el país, ¿no? Todos lo hemos visto, todos somos testigos de que el país está convulsionado y dentro de las circunstancias que se ha visto en los últimos tiempos, se recomienda que todos tengamos, para que no vuelvan a ocurrir las cosas que ya ocurrieron, que todos tengamos un voto responsable, sobre todo ahora que en el próximo año, en abril del próximo año de 2021, tendremos ya unas próximas elecciones, ¿no? Tanto para elegir a presidente de la República como a congresistas. Entonces, la pregunta es, Julio, ¿cómo hacemos para recomendar a la gente obtener un voto responsable? Bueno, estas van a ser una de las elecciones más complicadas y exigentes que yo recuerdo desde que emití por primera vez mi voto, ¿no? O sea, yo tengo la hipótesis que mayoritariamente varios electores o mejor dicho, varios de nuestros electores van a ser más duros y más exigentes con su voto, ¿no? Las razones ya, de hecho, las conocemos. Ahora tenemos una suerte de premisa de candidatos, todavía no se han definido todos los candidatos, van a ser algunos candidatos que ya más o menos han sido elegidos, pero este domingo me parece que se vence, ¿cómo se llama? Las elecciones primarias para seleccionar a los candidatos. En ese sentido, vale la pena plantearle algunos tips para los electores que los ayude a emitir con un voto responsable, ¿no? Y en lo posible evitar que se desperdicie los votos, ¿no? Una primera recomendación que yo daría es que identifique a la moral, o sea, revise la hoja de vida de los candidatos y deseche los que tienen juicios o sentencias, sobre todo los que tienen demanda por alimentos. Imagínate, si no son buenos hijos, si no son buenos padres, imagínate qué cosa es lo que va a significar si no cumplen con sus hijos, como les decía, menos van a cumplir como padres de la patria. El candidato de la elección, por lo menos, debe estar limpio de polvo y paja. En segundo lugar, evalúa a los candidatos. En lo posible, escúchalos, ten en cuenta que de ser elegidos van a legislar o a fiscalizar y de ninguna manera van a gobernar. Me estoy refiriendo específicamente a los candidatos al Congreso. Por lo tanto, lo que te prometan obras y otros proyectos, descártalos porque te están mintiendo. Tienes que tener cuidado con el demagogo, el que se opone a todo. No le creas al candidato que tiene el discurso fácil, radical, que se opone a todo, sobre todo a la inversión privada, cuando todos sabemos que las regiones la necesitan para su desarrollo, sobre todo ahora en los momentos críticos en los que nos encontramos, ¿no? El que te promete todo sin medir sus posibilidades, tú ya sabes qué hacer. No le creas, por lo menos a la gente que esconde la mano para que crean que ha tirado la piedra. Un cuarto consejo es selecciona a él o a los candidatos de tu preferencia. Con todo lo que has averiguado y leído, intenta seleccionar por lo menos uno o dos candidatos que cumplan más o menos tus expectativas, ¿no? Trata de conversar con ellos. Definitivamente lo vas a tener a la mano a cada candidato durante la campaña, porque una vez que salgan elegidos ya no los vas a volver a ver, tenlo por seguro. Pregúntales cómo van a ejecutar sus propuestas y cuáles van a ser sus prioridades. Elige al que te convenza por la razón y te conquiste el corazón. No existe voto perdido. El voto perdido lo inventaron
los que manipulan los votos, ¿no? Los que, por ejemplo, dicen que son favoritos, los que van punteros, los que pagaron para tener una mejor ubicación en las encuestas, vota por el que elegiste. Así no figuren en las encuestas y ten en cuenta que una conciencia tranquila vale por 2. El sexto consejo es: no votes por un candidato que gasta mucho dinero en su campaña, porque van a intentar recuperar hasta lo que no han invertido. Vota el que se preocupe por diseminar sus propuestas y no por el que tiene más material de campaña o sale en la televisión con un discurso hueco y sin sentido. Y finalmente, ya al final de la jornada, en el último tramo, averíguate el símbolo o el número preferencial de tu candidato y vota temprano. No te vayas a confundir al marcar el símbolo o el número de tu candidato de tu preferencia. Averigua bien y anda a votar temprano, porque un voto responsable no puede estar en manos de un irresponsable. Entre voto y voto con B grande hay una diferencia y la marcas tú. Vota bien, vota limpio, de ti depende que los corruptos y los improvisados regresen al Congreso. Muy bien, Julio, creo que son recomendaciones importantes. Definitivamente esto lo tendremos que volver a tocar estando a un mes o unos 15 días de las elecciones para que se refresquen estas ideas. Julio, permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu evaluación con respecto a la actividad o a la presencia, mejor, de los jóvenes en este quehacer político en los últimos tiempos? Se dicen que gracias a los jóvenes se ha logrado restablecer el orden en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión, tu percepción, por favor? Esta coyuntura ha sido una coyuntura particular y lo que ha sucedido responde a un hartazgo, ¿no? Imagínate, los presidentes de los últimos 30 años, Milton, tienen problemas con la justicia. Uno de ellos se disparó, otro de ellos está en Estados Unidos con detención preventiva. Tenemos al último presidente, antes de que entre el presidente Vizcarra, con detención domiciliaria. Tenemos a el primero y el segundo también cumpliendo condenas, de manera que todo esto, si a ello le sumas el tema de los empresarios corruptos, porque siempre que uno corrompe es que alguien le está rompiendo la mano, ¿no? Tenemos jueces corruptos, de manera que hay una suerte de hartazgo. Y lo peor de todo es que en la vacancia última presidencial, apenas a 9 meses vacan a un presidente. No estamos defendiendo a nadie, porque nosotros consideramos que las personas que cometen delitos deben estar en la cárcel, sean quien sea, tengan una posición política o la que tengan. El que delinquió tiene que pagar. Entonces, todos estos elementos, todos estos, ¿cómo se llama?, acontecimientos ha de veras derramado el vaso. Y bueno, de hecho, los jóvenes han irrumpido, a los que le denominan jóvenes bicentenarios, y ahora pues tú más que nadie sabes la facilidad con que se comunican los jóvenes. Las redes sociales han sido fundamentales para poder diseminar y propagar. Lo interesante de este proceso es que no se ve, digamos, liderazgo. Y es más, en algunas oportunidades o en algunas regiones, como por ejemplo en el Cusco, se le expulsó a una candidata, no vamos a decir su nombre porque no es la idea, y así en Ayacucho, en Cajamarca, y la gente ha rechazado. O sea, hay un rechazo lamentablemente a la política en general, y eso no siempre es bueno, porque de una u otra manera necesitamos gente que nos gobierne, gente decente, gente que tenga una trayectoria impecable, y los jóvenes se hartaron de todo esto. Entonces los jóvenes hoy ocupan un rol protagónico en este proceso. Jamás hemos visto una movilización social tan grande como la que hemos tenido con pandemia, que eso es algo muy importante, porque si no hubiera habido pandemia, la situación hubiera sido
mucho más grande. Muchos la comparan y dicen que sobrepasan a la movilización de los Cuatro Suyos y ha sido tan importante como las grandes movilizaciones en Europa y recientemente en Chile. Todos estos elementos pues han configurado un escenario de veras, yo diría cosas positivas en general y algunas cosas negativas que creo yo que debemos corregirlos en estos procesos. Pero en general ha sido positivo porque ha permitido restaurar el orden democrático en nuestro país. Eso es lo positivo. Lo negativo han sido los excesos, los enfrentamientos y la muerte de estos dos jóvenes que tempranamente nos dejaron. Y eso es bastante lamentable y eso es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no? Julio, hemos visto una vacancia, anteriormente otro intento de vacancia, ahora acabamos de ver en el escenario nacional, y voy a referirme específicamente a Arequipa, la destitución del presidente regional. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está llegando al subconsciente, a la psique de los jóvenes y de los adultos también con respecto a lo que pasa con la institucionalidad, ¿no?, política en este caso, de nuestros gobernantes? Es lamentable porque son malos mensajes, ¿no? Pero además hay que retroceder un poco a esto mismo, ¿no? O sea, la precariedad de nuestro sistema electoral que permite que gente llegue con muy pocos votos, con muy poco respaldo, ¿no? Te menciono, Yica con el candidato con el que pasó a la segunda vuelta, los dos no sumaban más de 40%. Es decir, que dos candidatos que tenían votos minoritarios obligaron a la mayoría a votar por uno de los dos. El caso de Tacna es más grave, porque solamente el 26% obligó al 74% a votar en uno de los dos. Los candidatos, por ejemplo, para decirlo, en el caso de Hilo, en el caso, perdón, de Moquegua, uno de ellos ha salido elegido con 5% del total de votos preferenciales y el otro ha salido con 3% de los votos preferenciales. De manera que esta precariedad de elección, tarde o temprano, no permite una gobernabilidad adecuada. De manera que nuestro sistema electoral tiene que cambiar. Tienen que haber internamente primarias que permitan seleccionar a los mejores candidatos. Yo creo que los partidos son buenos en tanto y en cuanto funcionen adecuadamente, tengan su ideología, tengan su programa, tengan programa de formación política, de manera que elijan entre los mejores y no elijan a los que le conviene a la cúpula de los partidos. Hoy ya no tenemos partidos, lo que tenemos nosotros son vientres de alquiler, tenemos franquicias políticas que venden las candidaturas al mejor postor. De manera que no sale el que mejor es, sino el que tiene dinero y el que tiene poder. Entonces, esas cosas tienen que cambiar, tienen que renovarse. Y nada, eso es la percepción que tengo yo con respecto a lo que debería reformarse en materia política, ¿no? Estamos a puertas ya del 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú, año que empezará pues con una elección, como tú ya lo mencionaste, un poco especial, sui generis tal vez, por la coyuntura que estamos viviendo. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a lo que se viene? ¿Qué hay un 2021 y en adelante? ¿Cuáles son los retos que tiene que afrontar las nuevas autoridades y el país en su conjunto? Estas elecciones van a ser, como te decía, muy complicadas, extremadamente complicadas, de mucha desconfianza, y lo que yo creo que el que logre captar la atención de los jóvenes, ojo, de los jóvenes, va a tener la oportunidad de gobernar este país, pero también va a tener bajo su responsabilidad la renovación de la clase política. Hay mucha gente que va a quedar fuera del escenario. Van a haber pocos partidos que al final van a tener que ingresar, porque hay muchas organizaciones que le deben a la población.
las acciones, los actos que se han cometido en este último mes van a tener que pasarle la factura al partido. Y acá lo que te digo con toda sinceridad es que todos están afectados. O sea, acá nadie se salva. De derecha, pasando por el centro, por el lado derecho, izquierdo, hasta la izquierda está afectada políticamente. Si no lo tienen así, simplemente van a tener que, en estas elecciones, pagar. Y yo presumo que se van a quedar por lo menos el 70% de organizaciones políticas que ahorita participan. El 70%. Si estamos hablando de 20, ya tú ya más o menos 14 partidos se van a quedar fuera del escenario político. Entonces vamos a tener menos opciones, pero también ellos tienen el reto de plantearte y de conquistar con la conciencia al elector. El elector va a ser sumamente desconfiado. Ya no te va a dar tu voto por la cara bonita o porque sales en una pantalla con un Photoshop donde te pusieron más bonito o más bonita. No, eso no va a valer. Lo que va a primar son las propuestas, pero las propuestas de calidad, las propuestas viables. Ahora hay mucha información, mi estimado. Ahora es más difícil engañar a la gente. Lo que ocurre es que hasta antes de esta movilización social, la gente desconfiaba, pero no le interesaba la política. ¿Me entiendes? O sea, simplemente te decía, ya no me interesa la política. Por lo tanto, se desentendía y en ese desentendimiento ganaba el menos malo. Ahora no. Ahora, en la última encuesta que hace Apoyo, el 70% de la gente está interesado en el tema político, lo cual no significa que va a irrumpir en política necesariamente, porque sería un error. Yo no le aconsejaría a ningún joven que se presente a las elecciones. Yo les aconsejaría que se preparen. Si tú criticas la mediocridad, no puedes irrumpir en la política de manera improvisada a reproducir todos esos males que tenemos actualmente. Tenemos que ser responsables no solo de nuestro voto, sino de asumir una responsabilidad histórica. Yo creo que esto nos va a llevar, por lo menos, para renovar la política, si es que se hace algo. Porque la política no se renueva porque tiene que renovarse. No, son los actores los que generan cambios. Y los cambios se van a dar si, solo si alguien las provoque. De manera que nos espera momentos duros, momentos de mucha desconfianza, candidatos que van a ser elegidos precariamente una segunda vuelta entre mal menor. Porque eso es lo que tenemos. O sea, yo creo que vamos a tener que elegir entre un payaso y entre un farandulero o un deportista. Creo que, lamentablemente, esa es la opción que nos dan. Seguramente van a haber mejores candidatos, pero lamentablemente no hemos hecho nada como para poder generar una conciencia de un voto responsable. Queremos aportar a eso, pero lamentablemente todavía tenemos un elector inmaduro que va a demorar mucho en madurar y elegir bien. Seguramente va a mejorar la exigencia, pero eso no te garantiza necesariamente que salga elegido alguien bueno, porque lamentablemente todos tienen rabo de paja. Eso es lo lamentable en la política peruana, mi estimado ministro. Bueno, sí, es muy cierto lo que dices, creo que todos somos testigos de ello, y hay algo aquí que a mí me preocupa y me gustaría que me ayudes a dilucidar un poco este tema, ¿no? Una cosa es un buen candidato y otra cosa es un buen gobernante, y creo que tenemos que tenerlo bien claro. ¿Cuál tendrían que ser esas características que diferencien a uno de otro? Yo definitivamente el que tiene equipo. El que tiene equipo, el que tiene detrás de ellos un equipo de gente capaz de poder asumir una responsabilidad histórica y cambiar este país. Eso, el asunto de gobierno no es un asunto de personas. Es verdad, este es un buen candidato, pero no necesariamente un buen gobernante.
¿Por qué? Porque el buen candidato tiene carisma, tiene pinta, no sé, tiene cosas que es muy difícil predecir. Y pueden haber buenos candidatos, pero caramba, su sola presencia en nuestra cultura no entra, no encaja con el voto. Yo siempre he dicho que la mejor forma de afrontar una campaña es lograr que el perfil de candidato, el mensaje que da con la propuesta de gobierno, deben responder a las necesidades más sentidas de la población. Si ellos logran alinear la imagen, el mensaje y la necesidad sentida, ese es el candidato que puede ganar las elecciones. Pero obviamente eso para construirlo es bien complicado. Suena fácil, pero es complicado. Te pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, si tenemos como problema la seguridad en el país, si ese es el problema, quien tiene una propuesta de gobierno que solucione los problemas de seguridad, que es una necesidad sentida en la población, el que tiene el mejor perfil es ese el que se vaya a llevar los votos. Entonces hay un alineamiento entre el perfil de candidato, el mensaje, la propuesta de gobierno y las necesidades más sentidas de la ciudadanía, ¿no? De manera que puede ser un buen candidato, como tú dices, y no un buen gobernante. Para mí, el buen gobernante es el estadista, pero no solo el estadista, sino el equipo que lo va a acompañar, porque el gobierno no es de una persona, el gobierno es de un equipo de gobierno. Pero ni siquiera es suficiente eso, sino también tiene que ser un gobernante capaz de convencer al resto de partidos de la necesidad de concertar para podernos salir de este marasmo en la que actualmente nos encontramos. El candidato, el líder, visionario, con capacidad de concertación y con una visión compartida de futuro, creo yo que esa es la persona más adecuada para el gobierno. Bien, Julio, es importante destacar aquí que en medio de esta entrevista el objetivo fundamental es transmitir a las personas que nos escuchan y que nos ven algunos elementos que le permitan hacer su propia reflexión y además gestionar o conseguir un voto responsable de cada quien. En ningún momento estamos tratando de inclinar la balanza hacia uno u otro candidato, o sea, tratando de ser lo más transparente posible, y eso es importante mencionarlo también. En ese mismo sentido, te comprometemos para que más adelante pudiéramos volver a conversar sobre este y otros temas, porque creo que hay mucho que puedas compartir con nosotros debido a tu experiencia y a tu trayectoria también. Julio, entonces, muchas gracias, y ahora sí, ya para despedirnos, tus palabras finales y el agradecimiento por tu atención y por poder compartir tus experiencias, repito, hacia todos aquellos que nos escuchan. Muchas gracias, tus palabras finales. Sí, agradecerte infinitamente, Milton. Yo creo que hay una responsabilidad en todos nosotros. Las personas que tenemos algo de experiencia, poder transmitirla. Y yo creo que este país necesita saber escuchar. O sea, tenemos que quitarnos los prejuicios. Ojo, nosotros no hemos hablado de ninguna persona. No hemos dicho quién es el payaso, tampoco hemos dicho quién es el farandulero. Eso se lo dejamos a lo que la gente piensa. Entonces, un voto responsable va a ayudar muchísimo para que podamos salir de este gran problema. Muchas gracias, Milton, y me despido de tu audiencia, a quien de veras le debo mucho. Tú sabes que yo quiero bastante a Hilo y siempre voy a estar disponible para él. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Julio, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, permiso. Gracias a ti.